Sacala, amigo. En estos 8 meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse. Reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial. También solucionamos la famosa bola de la élite, que representaba al momento de asumir el 12% del PBI. ¡Esto por culpa de ustedes! ¡Mira lo que hacen! ¡Mira lo que hacen! Gracias al nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle. Desde diciembre del 2023 se terminaron los cortes y los piquetes y las movilizaciones se desarrollan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos. Tiene apretada una mano la señora entre los escudos. Cerraron los escudos, la señora quedó apretada con una mano. Cuidado, por favor. Bueno, esto ya se ha desmadrado totalmente. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ahí lo veían a Manuel Adorni, al vocero presidencial, diciendo que no hay que tener miedo a la represión. El gobierno está, de alguna manera, sobreactuando el despeje del espacio público. Y hoy hubo una situación de mucha tensión con un grupo de jubilados, con sectores de izquierda, fuera del Congreso, donde estaba el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dando su informe mensual y donde además esperaban en el Senado una serie de temas muy delicados para el gobierno. Entre otros, toda la discusión por la ampliación del presupuesto universitario y también todos los movimientos que hay en el Congreso para ver si se neutraliza o no con los 2/3 de diputados y de senadores el veto de Javier Milei a el aumento de los jubilados y la nueva fórmula de movilidad previsional. Después van a ver cómo el presidente y el ministro de Economía volvieron a ratificar el veto a la fórmula jubilatoria y al aumento que dispuso por ley el Congreso y que vetó esta semana el presidente y cuáles son los números que hay efectivamente detrás de eso. Es innegable que el gobierno está afrontando con este tema un costo político. Ahora van a ver la encuesta que mira, que más confía Milei. En este tema le da mal, es decir, en este tema se da vuelta los porcentajes. Hay una mayoría que aprueba el aumento a jubilados dispuesto por el Congreso, aun cuando le preguntan por el tema del déficit fiscal, y desaprueba el veto presidencial. Pero igualmente el presidente ha decidido en este tema pisar el acelerador y lo que vimos hoy fue una especie de las dos caras de la realidad que encara el gobierno. Por un lado, la discusión dentro del Parlamento, que es donde hay que dar las discusiones, y por otro lado, bueno, los movimientos afuera de algunos sectores de izquierda o algunos sectores asociados con agrupaciones de jubilados que se enfrentaron a una sobreactuación, si se quiere. En algún momento había más policía o infantería que jubilados, de un gobierno que también tiene como una de las banderas el tema de despejar el espacio público. Javier Calvo. Sí, hoy vimos una continuidad de algo que ya habíamos visto
la semana pasada en la primera manifestación en el Congreso de grupos de jubilados apoyados por movimientos de izquierda. En aquella oportunidad fue una novedad porque por primera vez desde los años 90 volvíamos a ver represión que incluía a jubilados. Es decir, no solamente se reprimía a militantes de izquierda que participaban, sino a jubilados. Bien, esto se volvió a ratificar hoy, lo veíamos en el resumen inicial del programa, con incluso una mayor magnitud porque hubo una treintena de heridos, entre ellos muchos jubilados, otros que no lo eran, también entre policías. Hubo varios policías a los que manifestantes le tiraron agua hirviendo. Estamos llegando a algún nivel medio raro de lo que pasa en la calle, pero está claro que Patricia Bullrich, el gobierno nacional, aplica a rajatabla el protocolo que es la calle no se corta. Y cuando se quiere cortar o cuando se pretende cortar, avanzan. Sean militantes, sean jubilados, sea quien sea, avanzan y pegan palos. Está Diego Nicolás, nuestro colega en el móvil. Tengo entendido que ahora se fue despejando, obviamente, toda la situación. Esto llevó a que se suspendiera la sesión en diputados con el jefe de gabinete. Claro, porque se fueron todos los diputados de Unión por la Patria a la calle a bancar la marcha y a tratar de que la policía dejara de reprimir y vaciaron el recinto de la Cámara de Diputados. Ahí está Diego Nicolás. Diego. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, una situación muy parecida a la de este miércoles, a la del miércoles pasado. Los jubilados primero empezaron a concentrarse sobre Rivadavia en las puertas del anexo. Y a partir de ahí empezaron a aparecer distintas columnas de izquierda desde distintos lugares. Algunas aparecieron por Callao, ahí a la altura de Rivadavia, otros venían caminando por Entre Ríos, otros llegaron por Rivadavia, y de esa manera muchas iban confluyendo como en este mismo sitio, en esta misma esquina de Entre Ríos y Rivadavia. Allí es donde las fuerzas de seguridad empezaron a desplegarse, las tres fuerzas federales, hablando de Policía Federal Argentina, también participó Gendarmería y también participó la Prefectura. Claro, lo que en principio era una marcha de jubilados, luego se sumó la gente de izquierda, luego empezaron a ocupar varios carriles de la calle y allí la policía actuó. Claro, y cuando empezó a tratar de retirar a la gente del lugar, ahí empezaron a cobrar todos, desde los jubilados hasta la gente de izquierda, también alguna gente que estaba cubriendo. Lo que llamó la atención, Maxi, es que esta protesta se disipó bastante rápido. No duró mucho más allá de media hora, 45 minutos. Empezaron a replegarse por Rivadavia, algunos se iban por Callao y luego todo terminó, como decías, se escucharon algunos gritos, se vieron algunas corridas y también se respiraron algunos gases que fueron lanzados en la zona. Bien, hay como una especie de puesta en escena, ¿no? Oficialismo, oposición, fuerza de seguridad y sectores por ahora minoritarios de la izquierda, o unos sectores de jubilados, o el kirchnerismo saliendo a la calle cuando estaban en la sesión en diputados. Fíjense lo que decía el diputado Ritondo, que es el jefe de la bancada del PRO, respecto a lo que pasó con el jefe de gabinete que estaba dando su informe mensual. Respeten la institución, está el jefe de gabinete. Si tiene una queja, ahora, es un clásico. Movilización, 2 minutos, show del kirchnerismo y de izquierda, que devuelvan los planes que sería mejor podrían hacer. Bueno, ahí estaba Ritondo. Hay un tema delicado. El gobierno está con el tema de jubilados, con un tema muy sensible. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a cruzar un artículo publicado en el diario La Nación, a ver si podemos verlo, en el cual se decía que había una pérdida grande del poder adquisitivo de los jubilados. Y Caputo salió muy duro y eso después fue retuiteado por Milei. Caputo dice totalmente falso. Desde que asumió Javier Milei, las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir, ganándole a la inflación. La comparación interanual solo puede decir, comparación de ahora, de agosto, septiembre de este año, con un año atrás, solo puede justificar si se quiere confundir a la gente porque no incorpora el deterioro que se profundizó durante los últimos meses de la gestión anterior,
después se quejan porque los corregimos, ¿no? Se refería a un artículo del Diario de la Nación en el cual decía que desde que asumió Milei el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas se derrumbó un 30%. Y en realidad estaban haciendo la comparación interanual respecto a un año atrás. Tanto Caputo como el propio presidente de la Nación tienen un enfrentamiento fuerte con el diario La Nación. Fíjense, el retweet del presidente también se sube al tuit de Caputo, grande, Luis Caputo, poniendo en caja los datos mentirosos que mienten, ensucian, calumnian, injurian. Órdenes de Julito, bueno, se habla de uno de los directivos del diario La Nación. Sería lindo saber el origen del encono. Ahí hay un enfrentamiento entre el presidente, también por la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de esto, ¿no? Y más allá del show también, tanto de Milei y de Caputo, contestando la nota del mencionado diario, ¿qué es lo que está pasando con la jubilación? ¿Y por qué el gobierno sabe que está pagando un costo político delicado con esto? Efectivamente, la jubilación promedio, si uno toma ahora el valor de septiembre, está alrededor de entre 5 y 8% arriba del valor que tenía inicialmente en noviembre del 2023. La jubilación promedio, que hoy está en, decíamos, 385.000 pesos, la jubilación promedio, no la mínima. La promedio en la Argentina está 5%, como decía el ministro de Economía, arriba de noviembre de 2023, justo antes que haya llegado. Lo que sucede es que estuvo durante buena parte de este año abajo. Digamos, los jubilados, aún los con la jubilación promedio, sufrieron con la aceleración inflacionaria de diciembre, enero, febrero, una caída. La partecita esta, la roja, muestra todos los meses que los jubilados estuvieron perdiendo poder de compra y van corriendo muy atrás de la inflación. Este es un informe de la consultora de Equilibria. Y empezaron a recuperar poder de compra los jubilados a partir de abril, cuando se dispone un 12,5% de aumento para compensar parte de la pérdida y después se empieza a ajustar con inflación 2 meses pasados. En abril recibieron casi un 27% de aumento porque era el 12,5% más acumulado la inflación de febrero, 2 meses para atrás, es decir, 11%. Entonces empezaron a recuperar acá en verde y ahora están efectivamente 5% arriba de lo que estaban al inicio del gobierno de Javier Milei. De todas maneras, uno toma la foto y dice, bueno, sí, ahora están 5% arriba. Pero miren todo el tiempo en que estuvieron varios meses perdiendo fuertemente poder de compra. ¿Qué significa perder poder de compra? Que le alcanza menos para comprar todo. Medicamento, alimento, indumentaria, calzado, es decir, cualquier cosa de la canasta básica. Esto es el caso de la jubilación promedio, es decir, los que estaban por arriba de la jubilación mínima. En el caso de la jubilación mínima, todavía está abajo respecto a cómo empezó el gobierno de Javier Milei. Es decir, también sufrieron un derrumbe muy grande, perdiendo mucho poder de compra durante toda la primera parte del año, fundamentalmente hasta abril. Después, cuando empieza el ajuste por inflación, que es por decreto del presidente Milei, más el 12,5%, la jubilación mínima se va recuperando, pero no llega a recuperar el nivel previo que tenía en noviembre. ¿Por qué? Porque la jubilación mínima tiene una parte, que es el bono de 70.000 pesos, que está congelado desde marzo. Entonces, es decir, hay ajuste por inflación de 2/3 de la jubilación y una parte no se ajusta. Sigue siempre con los 70.000 pesos. Y eso lleva a que la jubilación mínima esté todavía alrededor de 5% abajo de lo que estaba en el mes previo a la llegada de Javier Milei. Obviamente, si uno compara respecto a un año atrás, todos los datos dan que las jubilaciones están para abajo. Ahora, más allá de quién tiene razón respecto a esto, lo que se está discutiendo para adelante es, bueno, cómo se van a recuperar o no se van a recuperar las jubilaciones. Y por eso el Congreso, fíjense en la placa siguiente, lo que estaba planteando es si va a haber alguna compensación adicional que suba 8% las jubilaciones y que después el ajuste no sea solo por inflación, que deja cristalizado el nivel de las jubilaciones, sino que pueda haber también, si los salarios van por arriba de la inflación, algo de salario, de ajuste por salario también en las jubilaciones. Si eso no ocurre, las jubilaciones mínimas y si no se ajusta el bono de 70.000 pesos, van a seguir perdiendo de acá a fin de año. Igualmente, venimos contando, esto es un tema muy delicado para el gobierno, porque la propia encuesta que mira todas las semanas Milei y que le siguen mostrando más del 50% de adhesión a la gestión, está mostrando que con este tema hay un rechazo fuerte de la sociedad. Es decir, que la sociedad está mayoritariamente aprobando el aumento jubilatorio
que dispuso el Congreso, aún cuando se le habla del tema déficit fiscal. Podemos mostrar la primera placa, la segunda ya la mostramos de todas maneras, pero lo estoy contando, no importa. Y también está rechazando el veto de Javier Milei, es decir, respecto al tema jubilados. Hay un 55%, ahí ven, hay solamente un 33% que está de acuerdo con el veto a la reforma de movilidad jubilatoria, y hay casi un 55% que rechaza el veto del presidente. Es decir, que el presidente innegablemente en este tema, insisto, es la encuesta que mira el presidente y en la que más confía. Pese a eso, obviamente, está pagando un costo político. Y la pregunta es, bueno, si esto va a tener una vuelta de tuerca o no en el Congreso, si el Congreso va a insistir o no con los 2/3 del aumento jubilatorio, y también hoy logró el gobierno postergar el tratamiento de la ampliación de fondos o la recuperación de fondos para las universidades, que es el otro tema muy sensible que también muestra esta encuesta, porque lo que está mostrando la encuesta esta, que insisto, es la que mira a Milei y es la que mejor le da en términos de aprobación de gestión, no solamente está mostrando esto que hay un 55%, es decir, una mayoría, por primera vez, hay una mayoría que se le da vuelta al presidente, es decir, la mayoría está rechazando el veto presidencial, y solo una parte, el 33%, apoya, sino cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y dónde hay que recortar? La placa siguiente, bueno, hay de nuevo una mayoría que dice, bueno, vayan por los sueldos estatales, vayan por los planes sociales, eso no hay problema, pero no toquen a los jubilados ya, ni toquen a la educación. Es decir, son temas muy sensibles y son los temas que está tratando en este momento el Congreso, Javier. Sí, de hecho, el gobierno prometió vetar la cuestión del aumento del presupuesto de las universidades, tal como hizo con el aumento para los jubilados, que también impuso el Congreso. Bueno, esto lo va a evitar por el momento porque consiguió que el Senado no trate mañana ninguna ley, que no haya sesión donde podían pasar este tipo de cosas. Pero si querés podemos escucharlo a Francos, hoy en Diputados, que defendió la política jubilatoria del gobierno de Javier Milei. Fíjate. En estos 8 meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse. Reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial. También solucionamos la famosa bola del ELIX, que representaba al momento de asumir el 12% del PBI. Bueno, ahí está Franco, ¿no? Bueno. Franco, que hace el libreto respecto al tema, es lo que tiene que hacer. al tema económico. Efectivamente, él suele decir, cuando se reúne con empresarios, yo soy un actor de reparto, si no sería presidente y soy jefe de gabinete, y recita si se quiere, el discurso presidencial de memoria, ¿no? Y eso es lo que hizo hoy en la Cámara de Diputados. Tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance con un anticipo de 7.900.000 pesos y todos los gastos incluidos, ni un peso más. En agosto, a mediados de agosto, 37%. No aumentan colectivos ahora en septiembre. Hubo un acuerdo con Jorge Macri justamente para que el boleto quede en 370 pesos. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, cuando podía irse a 640 pesos si se quitaba totalmente el subsidio nacional. Y sí aumenta una tarifa que había quedado más rezagada que los colectivos y muchísimo más rezagada que el subte, que es el caso de los trenes. Exactamente. A partir de mediados de septiembre van a aumentar alrededor de un 40% en las 3 escalas de los tramos en los que se divide la tarifa ferroviaria de los trenes suburbanos en la zona AMBA. Pasa a 280 el mínimo, a 350 el segundo tramo y a 450. Todo esto si tenés la SUBE registrada. Si no tenés la SUBE registrada, se duplica. Automáticamente esos valores se duplican. Pasan a 560, 720 Acá y está, 900 mirá, pesos. 900 y Claro. hay el registro de la SUBE. Está Alejandro Pueblas en Constitución. Alejandro. ¿Cómo va, Maxi? Así es. Maestro, hoy estamos en vivo para América. Aumentaría el tren un 40%. ¿Cómo perjudicaría eso en su economía? A todo el mundo perjudica. ¿Usted es jubilado? Sí, jubilado, y de los pobres jubilados. ¿Hoy tuvo intención de ir a la marcha? No, vengo de Turdera, yo estoy en la casa de mis nietos. Pero
Sí, siempre seguí. Un 40% en el aumento habría aproximadamente en todas las escalas. ¿Ahora? ¿Ahí? En el tren habría. Ni sé. ¿Cómo haría? Lo que pago, eso en el tren ya no pago. No, en eso porque tengo un pase. Así que, y estoy solo nada más con mi hija, así que... ¿Llega a fin de mes? Sí, Bien. sí, porque tengo una jubilación, tengo donde vivir, esas cosas y tranquilo. Hasta el momento, bien. Gracias. Muy amable. Bueno, hasta el momento bien. Maestro, lo molesto. ¿Toma mucho tren? No tomo tren. ¿No toma tren? Ah, pensé que había tomado el tren. Lo dejamos. Bueno, nos equivocamos. Vení, vamos a buscar otro. Maestro, ¿cómo te va? Te molesto, estamos en vivo para... Señora, la molesto. Aumentaría el tren un 40%. ¿Cómo le...? No viajo, papito, casi en tren. Bueno, y ahí va a tomar el Bien, tren. Alejandro, Bueno, está seguimos, cada vení. uno Buscamos otro. en la suya. Sí. Hoy tengo un día. Sí, no importa. Vení, No, seguimos. Está bien. Ale, simplemente para contar, digamos, el tema del aumento de tren venimos contando, ¿no? El AMBA, de todas maneras, tiene precios de transporte mucho menores de lo que es el resto del país, donde se quitaron todos los subsidios. Siempre contamos el colectivo en Mar del Plata, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en las principales capitales de provincia, en Corrientes, está arriba de los 900 pesos. El promedio del país es 820 pesos. Y en el AMBA está en 370 pesos, el tramo más corto. Este aumento de trenes, de alguna manera, lo equipara al colectivo. Exacto. Exacto. Pero va a ser a mitad de septiembre. ¿Tomas tren? Sí, muy para no. ¿Todos los días? Sí. Aumentaría un 40%. ¿Te perjudica mucho? Sí, mirá. Tenés la SUBE. Ah, tiene la SUBE. Me señala la SUBE. Señora, ¿aumentaría el tren un 40%? ¿Le perjudica mucho en lo cotidiano? No, gracias. Bien. Bueno, la gente le da vergüenza además, pero la mayoría, como este muchacho me mostraba, la SUBE en rojo, así que... Sí, no, está bien. Negativo. Alejandro, gracias como siempre. Yo insisto, obviamente todos los aumentos parecen importantes. De hecho, hoy luz, gas van al 4 o 5%, porque los aumentos más fuertes se aplicaron a partir de febrero. Pero el gobierno, en el caso transporte en el AMBA, está siendo cuidadoso. Uno dice, ¿cómo cuidadoso? 40% de aumento. No, la tarifa había quedado muy atrasada. Muy atrasada, ¿no? Y de hecho, en vez de quitar totalmente el subsidio que llevaría la tarifa en el boleto en el AMBA directamente a 800, 900 pesos, si nadie pone el subsidio, está manejándose con cuidado, además por el impacto que puede tener en el índice de inflación. Lo que pasa es que, claro, el bolsillo es uno solo y están todos los aumentos juntos con la aceleración inflacionaria. Y ustedes dicen, bueno, pero estaba en 60 pesos la tarifa en noviembre de colectivo y ahora está 3.70, es decir, se multiplicó por 6. Bueno, está bien, pero en el resto del país está 900. Entonces, me parece que ese tema, el gobierno es consciente que el tema del transporte es una fibra muy sensible en este momento. De hecho, es tan consciente que el último aumento de las tarifas ferroviarias fue en marzo, abril. Después empezó a postergar para pisar el tema de la tasa de inflación, del número de inflación mensual. Por eso se atrasó y ahora le tienen que dar un viandazo al 40%. No va a pasar inmediatamente, pero el proyecto del gobierno es seguir aumentando para que no se retrasen tanto las tarifas, pero dependerá un poco de cómo vaya la inflación general en toda la zona. Javier Milei estuvo hoy en la sede de Mercado Libre, la empresa fundada y dirigida por Marcos Galperín. Exacto. En la sede de Saavedra, y ahí fue muy bien recibido. A ver si podemos compartir un fragmento, efectivamente esa de la es, recorrida que hicieron. La recorrida que hizo en Mercado Libre Javier Milei. Hoy es la empresa por valuación bursátil, cotiza en Nueva York, más grande de la Argentina y te diría más grande de Latinoamérica. Está por delante en valuación bursátil que Petrobras, que es la segunda empresa más grande de Latinoamérica. A ver qué decía Milei. Que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción. Bueno, ahí estaba el presidente, sí. Decía cosas muy dulces a los oídos y en Mercado Libre se dicen cosas muy dulces a los oídos del presidente. Él al de Galperín. Recordemos, Galperín
es un tuitero muy firme, se ve que tiene mucho tiempo libre, pese a que está a cargo de Mercado Libre, y apoya muchas de las medidas, sobre todo de desregulación, de competencia, que impulsa este gobierno. Por eso Milei se sintió cómodo y fue acompañado por Karina Milei, como siempre. Ya vamos a contar la agenda que hay en el Congreso y también qué pasa con Alberto Fernández en la justicia. En el caso de Mercado Libre, el presidente se sintió muy cómodo, Galperín se sintió muy cómodo. La verdad que Galperín se ha expandido bajo los gobiernos del kirchnerismo, de Macri, de todo. Explotó con la pandemia, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero claramente hay toda una discusión respecto al modelo económico. La UIA ve nubarrones respecto a lo que puede pasar con la industria y hay de otros sectores, petróleo, gas, minería, el campo y también sectores de servicios que obviamente en una Argentina con cara en dólares, con un tipo de cambio bajo y con mucho ingreso de dólares de los sectores extractivos, le puede ir muy bien. Y ese es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, que insisto, lo mismo le ha ido también muy bien con los gobiernos del kirchnerismo, con cepo, sin cepo. Descubre Javier Calvo. Sí, desde hace varias semanas, te diría yo, casi desde la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Seiza, Lilia Lemoine apunta hacia otro lado, apunta hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. Cuesta pensar que lo hace de motus propio, sin cierto guiño de sus dos principales respaldos en el espacio oficialista, que son Javier Milei y su hermana Karina. Hoy volvió a hacerlo. Escuchemos lo que decía la diputada libertaria sobre la vicepresidenta de la Nación, que comparte espacio con el gobierno. Agenda propia. ¿Querés decir algo más? La maldición del vice. Bueno, está bien, o sea, ¿cuál es la maldición del vice? El vicepresidente, por lo general, termina haciendo su propia carrera política, tameando afuera del tarro. Y quiero aclarar que no es que hay una interna entre Javier y Victoria. No puede existir una interna, porque Javier es el presidente. Y de hecho, hasta Sarmiento tuvo problemas con su vicepresidente, que le dijo, bueno, no te metas en mi gobierno, andás, sí, toca la campanita del Senado. No puede haber una interna, porque no se le puede discutir a Milei, ¿entendés? No. Y cuando digo a Milei, digo Javier Karina, porque las discusiones tienen que ser entre Javier y Karina, que son los socios políticos que llevan adelante todo esto. Bueno, pongamos la agenda del Congreso, la agenda importante, los temas que se debaten hoy en la política. Hoy consiguió, la vituperada por Lilia Lemoine de Victoria Villarruel, consiguió volver a postergar la sesión de mañana del Senado. Así que tan mal no lo hace. Tenemos una plaquita para mostrar qué temas están en el candelero, en el ojo de la tormenta, por lo cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, está interesado en patear todo lo posible lo que se plantee en el Congreso, que le viene dando algunos cachetazos últimamente. Los fondos universitarios, que el Senado ratifique la media sanción que le dio de aumento al presupuesto universitario, los gastos reservados de la CIDE. El gobierno consiguió hoy patear todos estos temas para la semana que viene. Se iban a tratar mañana. Sí. Y iban a intentar la oposición tratarlos hoy. Los va a tratar supuestamente el jueves que viene. ¿Qué va a hacer el Congreso con el veto jubilatorio? ¿Va a insistir? Yo tengo la información de que van a insistir. Seguro en el Senado, en diputados se están viendo. Y ojo, porque se viene la discusión del presupuesto 2025. Y te pongo ahí un signo de interrogación. En el Congreso están hablando legisladores opositores de lanzar una nueva iniciativa hacia una ley de alquileres nueva. Algo que no le va a gustar al gobierno. Vamos a ir volando la tanda y cuando volvamos vamos a hablar de los pronósticos del ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo, van a faltar pesos y van a sobrar dólares en la Argentina. ¿Y cuál es el pronóstico para el dólar del propio ministro de Economía? Ya volvemos. Novedades en la causa Alberto Fernández. Mañana va a ser un día clave en la causa por violencia de género, porque a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi está citado Federico Saavedra,
quien fue titular de la Unidad Médica Presidencial durante los 4 años del mandato de Alberto Fernández y que era también el médico de Fabiola Yáñez. Por lo menos esto es lo que Yáñez declaró en la justicia. Ella contó que en una de las oportunidades que Alberto Fernández la golpeó, Federico Saavedra, que es el médico que vemos en pantalla, la trató, le dio este famoso tratamiento de los globulitos de árnica y dijo Yáñez que Saavedra sabía de las agresiones, por lo menos de esa agresión. Por eso la declaración de mañana en Comodoro Pi se espera con mucha expectativa para saber si Saavedra ratifica esto mismo que dijo Fabiola Yáñez o si da otra versión respecto de los hechos. Con la declaración de Saavedra, la justicia también va a tener la historia clínica de Fabiola Yáñez, de los distintos lugares donde se trató, pero además en los últimos días llegó a la causa la historia clínica que el gobierno tiene de Fabiola Yáñez. Es decir, la información que la Unidad Médica Presidencial en la Quinta de Olivos volcó de los tratamientos que se hizo Fabiola Yáñez, también está ya en poder de la justicia. Por lo tanto, mañana es una audiencia muy importante, con una particularidad. Los médicos tienen el secreto profesional. Tanto Yáñez como Alberto Fernández relevaron a Saavedra de ese secreto profesional, por lo tanto, él va a poder declarar libremente todas las cuestiones médicas vinculadas a Yáñez y vinculadas a Alberto Fernández. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Una hora antes va a haber una reunión entre el fiscal federal Ramiro González y las abogadas de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez. ¿Para qué? Para abrir los sobres reservados que presentó la defensa de Alberto Fernández con los nombres de estos famosos testigos que llevan letra, la testigo A, la testigo G y la testigo D, que Alberto Fernández pidió que declaren, que ya lo hicieron ante escribano público, que en esa declaración dan cuenta de que no había violencia en la relación, que los moretones que tenía Fabiola Yáñez eran producto o de tratamientos estéticos o de caídas producto del consumo de alcohol de Yáñez, según declara una de estas personas. Así que mañana se van a abrir esos sobres, se van a revelar las identidades y ahí se va a discutir si el fiscal acepta que estas 3 personas pedidas por Alberto Fernández declaren como testigo en la causa. Acaba de tuitear la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre lo que sucedió hoy a la tarde afuera del Congreso. Exactamente. Podemos ver el posteo de la ministra de Seguridad que obviamente defiende el accionar. Hicimos que prevalezca la ley y el orden. Vamos a fondo contra los violentos. Dijo con imágenes, con capturas de pantalla, la ministra de Seguridad, que es paladín de la defensa del protocolo antipiquetes, así caigan en el medio de los palos, de los gases lacrimógenos, del gas pimienta, jubilados, manifestantes, lo que venga. Insistimos, hay una treintena de heridos hoy en esta represión, en este accionar para que se cumpla el protocolo. Indudablemente algún éxito debe tener porque se redujeron notablemente los cortes de calles, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Así que el Ministerio de Seguridad informó oficialmente que hay 9 policías heridos, 2 detenidos. No informó esto que cuenta Javier, que otras personas civiles, no policías, también fueron heridas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales para ser atendidas. Uno de los temas que también se discutió esta tarde en la Cámara de Diputados, y hablaron varios diputados, entre ellos el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, es la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley, tengo entendido, publicada, no aprobada y promulgada durante la gestión de Mauricio Macri. Correcto. Y que esta semana reglamentó por decreto el presidente Javier Milei, cercenando por cuestiones de privacidad algunos de los alcances del pedido de acceso a la información pública, que puede hacer cualquier ciudadano, pero en general hacen los periodistas como una forma de conocer las actividades oficiales, ¿no? En Casa de Gobierno, en distintas áreas, o en la Quinta de Olivo, en distintas áreas de la Administración Pública Nacional. Fíjense lo que decía Ritondo, el presidente del bloque de diputados, en teoría, aliado al gobierno.
Nosotros vamos a opinar, aparte como bloque, y aparte, esto fue una política del gobierno nuestro con Mauricio Macri como presidente, así que nos parece mal este decreto. No creemos en la limitación y mucho menos en un gobierno libertario. Bueno, atención con este tema, porque se le plantea de nuevo difícil para el presidente, porque si el único bloque en el cual te podés apoyar dice que le parece mal el decreto del presidente, y ya va el segundo decreto que al PRO le parece mal, el primero era el decreto sobre los 100.000 millones de pesos para la CIDE, bueno, evidentemente está en un problema el presidente cada vez que firma decretos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, hay un comunicado del PRO, después de estas palabras de Ritondo, hubo un comunicado formal del PRO criticando lo que considera es violar el espíritu de la ley de acceso a la información pública que efectivamente se trabajó y se promulgó durante el gobierno de Mauricio Macri, y en esta crítica también queda un poco expuesto las limitaciones de Javier Milei, porque Javier Milei, el presidente, como pocas veces hace, estuvo el viernes pasado, hace menos de una semana, con Ritondo y varios de los caracterizados diputados que tiene el PRO en la Cámara. Y quedaron en trabajar juntos, hacer casi como una suerte de interbloque, de colaboración, de... Bueno, y ahora pasa esto también, pero como aparte, me dice gente del PRO, me dice, tampoco nos dijo nada en esa reunión que iba a hacer este decreto reglamentario cambiando el espíritu de la ley. Pero insisto con este tema, pues es muy emblemático de esto, ¿no? Si vos limitás el acceso a la información aduciendo cuestiones privadas, nunca se hubiera sabido quién ingresaba, por ejemplo, a la Quinta Olivos durante plena pandemia. A quién recibía o a quiénes recibía Alberto Fernández a altas horas de la noche en la Quinta Olivos, pues podía decir una cuestión privada. Yo a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya no soy más presidente, estoy recibiendo. No, estás en la Quinta Olivos, estás con fondos públicos. Entonces, o quienes ingresaron, la población... O quienes ingresaron al vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Claro, es decir, eso es información pública, porque todo se registra en el Estado. Entonces, ese pedido de información, obviamente, y son cuestiones de defensa, de seguridad nacional... Eso era un límite. De cuestiones vinculadas fundamentalmente a las relaciones exteriores y demás, ya está reglamentado en la ley de Macri este tema. Que no se puede acceder a esa información públicamente, pueden acceder ciertas comisiones del Congreso o los jueces a través de un pedido judicial. Pero me parece, es sorprendente, digamos, porque si vos sos además un gobierno liberal, querés transparentar la función pública. Si hablás que justamente que en el Estado, los que están en el Estado, pero aparte no es para vos, para los 4 años que esté Milei o los 8, no sé cuándo estará, sino para todos, para los que vengan. E insisto, el caso emblemático, porque no hay mejor ejemplo de acceso a la información pública, fue que se pudo saber exactamente quiénes ingresaban a ver al expresidente Alberto Fernández. Periodistas, actrices, vedettes, influencers, amigos, dirigentes políticos, empresarios, todo. De hecho, la publicación, por ejemplo, de la agenda de las entradas y salidas respecto a Casa de Gobierno o Olivos, también tiene que ver con eso, digamos, para ver si hay lobby empresario o no hay lobby empresario, si hay fiesta o no de los gobernantes en un espacio público como es la Quinta Olivos. Entonces, sorprende, la verdad, que después de que el escándalo que estamos viviendo y estamos viendo lo que ha sucedido con Alberto Fernández, que Milei cercene en la reglamentación, aduciendo cuestiones privadas, una ley que publicó aparte su aliado político. Supuestamente Macri es su aliado político. Sí, pero además ese límite, esa frontera de qué es privado, qué no es privado en un funcionario público, es muy sinuoso, es muy arbitrario y además impone también otro tipo de restricción tan arbitraria como esa, que es tener mala fe. Es decir, a partir de esta reglamentación, el gobierno, el Poder Ejecutivo, te puede decir que como lo que querés averiguar es de mala fe, no te lo van a informar. ¿De dónde sacaron esa lógica? Los pronósticos, decíamos, de Caputo. Fíjense lo que tuiteó con mucho entusiasmo el ministro de Economía respecto al dólar. Dijo, cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses. La inflación va a bajar, la economía se va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar
y el dólar financiero va a converger al dólar oficial. Los salarios se van a recuperar, la pobreza va a bajar. Hoy dio a conocer la UCA que la pobreza está primer semestre de este año en el 52%, un incremento sustancial respecto a lo que era el primer semestre del año pasado. Lo que está diciendo Caputo es el dólar financiero, que hoy está en 1.300 pesos, va a converger con el dólar oficial, que hoy está abajo de los 1.000 pesos, ¿no? Caputo está pronosticando en los borradores del presupuesto 2025 un dólar oficial a 1.020 pesos, 1.016 en un borrador que circuló en diciembre. Hoy tenemos un dólar oficial mayorista abajo de los 1.000 pesos, hay un dólar de importación alrededor de los 1.020 pesos, porque se le suma el 7,5% de impuesto país, y hay un dólar de importación de bienes, de servicios, pagados al exterior en 1.100 pesos, porque se le suma el 17% del impuesto país. La baja del impuesto país de 10 puntos fue solo para bienes. Pero hoy está el ministro de Economía diciendo que la Argentina se va a volver más cara en dólares en el futuro porque el dólar blue o el dólar financiero va a ir para abajo, no que el dólar oficial va a ir para arriba. Dato Martín Angulo con Martín Guzmán, justamente el ex ministro de Economía, y sus polémicas declaraciones respecto a la pandemia. Exactamente. Ayer contábamos que el expresidente Alberto Fernández había sido denunciado porque su exministro Martín Guzmán había dicho que la cuarentena se había extendido durante la pandemia por razones políticas. Y la novedad de hoy es que el fiscal federal Carlos Stornelli imputó formalmente al expresidente Alberto Fernández para ser investigado y determinar si pudo haber cometido un delito en caso que se comprueben los dichos de Martín Guzmán. Con la imputación, Stornelli lo que hizo fue pedir una serie de medidas de prueba, mucho vinculado a documentación sanitaria y las decisiones de gobierno vinculadas a las medidas de restricciones de movilidad durante la pandemia para iniciar la investigación. Así que Alberto Fernández, además de la causa por violencia de género que hablamos antes, además de la causa de corrupción por los seguros, suma ahora otra investigación judicial, en este caso por la pandemia. Cumbre del PJ, Calvo. Sí, se juntó el Partido Justicialista, ya no presidido por Alberto Fernández, bajo la batuta de Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa. Se juntaron acá varios gobernadores. Está en la renovación el justicialismo. Bueno, tienen objetivos, no plazos. Están tratando de ver qué hacen, porque claramente hay un sector que postula que Cristina Fernández de Kirchner siga mandando. Hay otro sector que dice, bueno, es hora de renovarnos un poquito, también no nos viene yendo. Y además están estos cruces internos y su relación con el gobierno. Son gobernadores que no han apoyado ninguna de las dos iniciativas del Poder Ejecutivo, ni la ley base ni el paquete fiscal. No tienen acuerdos con el gobierno, no reciben ningún tipo de fondos, ningún tipo de asistencia, ningún tipo de guiño. Por eso en esa reunión donde estaban Siloto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Insfrán de Formosa, como decíamos, Melela de Tierra del Fuego, Zamora de Santiago del Estero, y participó también Axel Kicillof, algunos presencial, otros vía Zoom, no estuvieron gobernadores peronistas de Unión por la Patria, del espacio pejotista, que sí acordaron con Milei y les dieron sus votos en la ley base y el paquete fiscal, como el peronista libertario, llamémoslo así, gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Raúl Jalil de Catamarca, ¿no? Que también les dio votos importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también no estuvo en esta cumbre. ¿Qué se acordó ahí? Seguir conversando, ver la renovación partidaria, que si te digo los nombres de renovación no tiene nada, pero bueno, qué sé yo, de alguna manera tratan de ver cómo enfrentan la situación para, sobre todo, ver de qué forma se vinculan con el gobierno, algunos temas espinosos. ¿Qué van a hacer con Lijo en el Senado? ¿Van a apoyar? ¿No van a apoyar? ¿Qué van a hacer con la Auditoría General de la Nación? Donde todavía el peronismo tiene que definir algunos de los lugares que tiene que manejar la auditoría que está en poder de la oposición. Y el tema de lo que se viene, presupuesto 2025, que los gobernadores
peronistas van a mirar con lupa. Hay una pulseada por el presupuesto de la justicia para el año que viene. La discusión por el presupuesto empezó en tribunales porque hoy el Consejo de la Magistratura le pidió formalmente al gobierno, en realidad le va a llegar el pedido, de que el presupuesto para el año que viene sean más de 2 billones de pesos. Eso es lo que el Consejo estima que van a ser los gastos del Poder Judicial de la Nación y del Poder Judicial Federal para el 2025. También tienen una certeza de que el gobierno no les va a dar esta plata, de que están pidiendo una suma que ya inclusive el propio representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura objetó, y que el presupuesto que va a mandar el gobierno para la justicia va a ser otro. Por lo tanto, también ya estiman que, como ocurre todos los años, para que el Poder Judicial pueda seguir funcionando sin ningún inconveniente día a día, van a tener que ir pidiendo mes a mes el año que viene partidas extras. Además de los 2 billones de pesos que más del 90% es presupuesto de sueldo, se va en sueldo. Hoy el Consejo de la Magistratura estimó una planta permanente de 25.000 empleados en el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial Federal. Esto es el presupuesto sacando a la Corte. La Corte Suprema hace su propio presupuesto, que después, entre el presupuesto del Consejo y el de la Corte, se lo mandan a Caputo, que seguramente cortará. Claro, el gobierno tiene que presentar plazo máximo 15 de septiembre próximo. Esto es la semana próxima. Hoy lo aprueba el Consejo. Efectivamente. ¿A qué Caputo se lo el van a mandar? proyecto de presupuesto ¿A Luis 2025. Toto Caputo o a Santiago Caputo? Porque en temas judiciales hay cosas que hay que hablar con Santiago, le mandan el original a uno y copia al otro. Perfecto. Bien, gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.